Estados Unidos prepara nuevas sanciones contra Rusia por el caso Alexei Navalny. El anuncio llega el mismo día en que el embajador de Rusia en Washington, llamado a consultas en marzo, regresó a Washington para retomar sus funciones, como resultado de la cumbre ruso-estadounidense en Ginebra. Estados Unidos prepara nuevas sanciones contra Moscú por el encarcelamiento del opositor ruso Alexei Navalny, dijo este domingo el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan. Estamos preparando otra serie de sanciones para aplicar en esta situación, dijo la cadena CNN, 4 días después de la cumbre en Ginebra entre el presidente estadounidense Joe Biden y su par ruso Vladimir Putin. Alexei Navalny, jefe del principal partido de oposición ruso, fue trasladado en coma a un hospital de Berlín en agosto de 2020 tras un envenenamiento en Rusia que atribuye el Kremlin. Pasó casi 6 meses recuperándose en Alemania y fue arrestado en enero al regresar a Rusia. Desde entonces ha estado encarcelado y Washington exige su liberación. Ya hemos sancionado a Rusia por el envenenamiento de Alexei Navalny, recordó Sullivan. No lo hicimos solos, reunimos a nuestros aliados en un esfuerzo colectivo para sancionar el uso de un agente químico contra uno de sus ciudadanos en suelo ruso. El 2 de marzo, unos días después del encarcelamiento de Navalny en un panel al este de Moscú, Washington aplicó sanciones a 7 altos funcionarios rusos, las primeras sanciones tomadas contra Rusia bajo el mandato de Biden, que se inició el 20 de enero. Justo antes de la cumbre ruso-estadounidense en Ginebra el 16 de junio, Biden dijo que la muerte de Navalny solo deterioraría las relaciones de Moscú con el resto del mundo, y conmigo, subrayó. Durante su encuentro, Biden y Putin mostraron voluntad para aliviar las tensiones, aunque no hicieron anuncios concretos. Sobre la suerte de Navalny, Putin se limitó a decir que este hombre sabía que estaba violando la ley vigente en Rusia. El embajador ruso regresa a Estados Unidos. El anuncio sobre las nuevas sanciones por el caso Navalny llega al mismo día en que el embajador de Rusia en Estados Unidos, llamado a consultas en marzo, regresó a Washington para retomar sus funciones, como resultado de un acuerdo en la cumbre. Teniendo en cuenta los resultados de la reunión entre los dos presidentes, cuento con un trabajo constructivo con mis colegas estadounidenses para construir unas relaciones igualitarias y pragmáticas, declaró el embajador Anatoly Antonov a la agencia RIA Novosti, afirmando estar optimista. El embajador de Estados Unidos en Rusia, John Sullivan, anunció por su parte que estará pronto de regreso en Moscú y citó como objetivos la estabilidad estratégica, los derechos humanos y una relación estable y predecible con Rusia, dijo en Twitter un portavoz de la legación diplomática. Rusia llamó a consultas a Antonov después de que Biden comparara a Putin con un asesino. Y luego Sullivan volvió a Washington, lo que el Kremlin había exigido. ¿Quién es Katrin García, la demócrata que quiere ser la primera mujer en lograr el segundo trabajo más duro de Estados Unidos? Contrario a lo que pueda parecer por su apellido, García no es hispana, pero se precia de porvenir de una familia multicultural. Aspira a que su imagen de funcionaria que resuelve le sirva para convertirse en la primera alcaldesa de Nueva York. Katrin García quiere convertirse en la primera mujer en ocupar la alcaldía de la ciudad de Nueva York, un puesto que desde hace décadas es considerado por algunos como el segundo trabajo más difícil de Estados Unidos y cuya nominación demócrata se definirá el 22 de junio en las elecciones primarias. No me postulo para obtener la investidura de alcaldesa, dijo García el miércoles, durante el último debate de los 8 candidatos demócratas que lideran la contienda, dando a entender que lo suyo no es el cargo, sino el poder de hacer cosas con él. Lo hago para realizar el trabajo, porque la ciudad de Nueva York necesita a alguien que se enrolle las mangas y resuelva los problemas que todo el mundo considera imposibles de resolver. Esa apuesta a la imagen de funcionaria que resuelve problemas ha sido la base de su estrategia de campaña. Es justo el argumento que usaron The New York Times y el New York Daily News,
para darle su respaldo editorial en mayo. Ese respaldo la catapultó a la cabeza de la contienda, según la encuesta de Emerson College, publicada el 25 de mayo. Un sondeo publicado el lunes por Marist College la coloca en el segundo lugar en intención de voto, una situación muy diferente a la que veía en febrero cuando contaba con menos del 8% de intención de voto. La aspirante, junto con el presidente del condado de Brooklyn, Eric Adams, y el contralor de la ciudad, Scott Stringer, son los tres candidatos con más experiencia en el servicio público de la ciudad. El ex candidato presidencial demócrata Andrew Yang es otro de los rostros notables de la contienda, aunque su opción parece haber perdido terreno en las últimas semanas, afectada por varias polémicas por cosas dichas o hechas por el aspirante. García es conocida por los ciudadanos de Nueva York, luego que la supertormenta Sandy azotara la ciudad en 2012 y ocasionara grandes apagones sectoriales. Su oficina se encargó de asegurar el acceso a agua limpia, en la época en que Michael Bloomberg era alcalde de la ciudad. En 2014, el alcalde Bill de Blasio la nombró como la cabeza del Departamento de Saneamiento, donde modernizó los planes de limpieza de vías e implementó el programa de cospotaje más grande del país. Luego pasó a ser la presidenta interina de la Autoridad de Vivienda de la ciudad, donde combatió el envenenamiento por plomo en los niños. Y en marzo del 2020, como zar de la alimentación, organizó el programa de la ciudad para distribuir más de 200 millones de comidas cuando la ciudad era el epicentro de la pandemia en el país. No hispana, pero multicultural. Pese a que lo que podría sugerir su apellido, García no es hispana. Sin embargo, aprecia haber crecido en una familia multicultural con 2 hermanos negros en Brooklyn tras ser adoptada cuando era muy pequeña. Su ex marido es de origen puertorriqueño y fue quien adoptó su apellido. Lo que aprendí de crecer en una familia multicultural es la belleza de la diversidad en la mesa, pero también vi cuando estaba con mis hermanos cómo a menudo nos trataban de manera diferente, y ese es el desafío de dirigir una ciudad como esta. Tenemos que respetar a todos independientemente de su raza, etnia o religión, dijo García en una entrevista. García reconoce que el puesto al que aspira tendrá como principal reto la recuperación financiera y económica, pero también deberá atender las disparidades sociales que se hicieron más evidentes durante la crisis de salud pública. Todos sabíamos que había desigualdad en la ciudad y sabíamos que se basaba en líneas raciales. No creo que supiéramos lo mal que estaba hasta que lo vimos durante el COVID, la cantidad de personas que terminaron muriendo y la cantidad de personas que se vieron afectadas económicamente. Para la candidata, Nueva York debería ser fiel a su imagen de ciudad progresista y servir a todos los sectores por igual. Su visión para la comunidad latina. La candidata demócrata no tiene un plan dirigido especialmente para la comunidad latina, pero considera que sus propuestas atacarán los principales problemas que la comunidad enfrenta. Los latinos representan el 30% de la población de la ciudad. Este grupo fue, al igual que en otros estados, el más golpeado al inicio de la pandemia. Al final de mi mandato me gustaría que la comunidad latina supiera que estuve allí para sus familias y que pueden sentir una diferencia en la educación de sus hijos, en su oportunidad de abrir un negocio, en su oportunidad de conseguir nuevos trabajos y en su acceso a la atención médica, dijo. En cuanto a aspectos concretos como la falta de vivienda asequible, un tema que ha estado en el centro del debate durante la campaña, explica que su propuesta es construir 50,000 unidades adicionales especialmente dirigidas a las personas que ganan menos de $30,000 al año. Algunas posiciones la han enfrentado con grupos liberales durante la campaña, como su expresa oposición al proyecto de ley que permitirá a los residentes que no son ciudadanos votar en las elecciones locales, o la de reducir el tamaño del departamento de la policía de la ciudad. También está a favor de aumentar el número de las escuelas charter, algo que algunos critican porque aseguran que este tipo de instituciones educativas tiende a dejar fuera del sistema a los estudiantes de color y de comunidades minoritarias. Pero en otros puntos, García genera críticas desde sectores conservadores, como pasó en el último debate demócrata cuando se le preguntó cómo reduciría los riesgos para los inmigrantes
indocumentados. En ese momento García señaló que la ciudad tiene que terminar la relación con ICE y estar a la altura de ser una ciudad santuario.